quiero dar paso a la primera ponencia, que va a estar a cargo de Ángel Benigno González y Carlos Pérez Carramiñán. Vamos a comenzar presentando a Ángel Benigno González Avilés, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Es doctor en arquitectura, profesor e investigador de la Universidad de Alicante, donde además obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Su trayectoria combina docencia, investigación y gestión universitaria, siempre con un foco muy claro: cómo construir y rehabilitar espacios más sostenibles, eficientes y confortables, especialmente en climas mediterráneos. Su trabajo une rigor científico y aplicación práctica, investigando desde la arquitectura bioclimática hasta el confort ambiental y la rehabilitación sostenible, con una mirada muy conectada también con la arquitectura vernácula y las soluciones adaptadas al entorno. Ha liderado numerosos proyectos de investigación y colaboraciones entre universidades y empresa, publicando más de 30 artículos científicos y desarrollando soluciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estará acompañado por Carlos Pérez Carramiña, doctor arquitecto, profesor e investigador de la Universidad de Alicante, donde desarrolla su labor docente en distintas titulaciones vinculadas a la arquitectura, la sostenibilidad y la eficiencia energética en edificación. Además de su actividad académica e investigadora, participa activamente como asesor técnico en diferentes organismos profesionales y comisiones especializadas de arquitectura, tanto a nivel autonómico como estatal, contribuyendo al desarrollo y aplicación de criterios técnicos ligados a la innovación y la sostenibilidad en el sector. Ambos tienen una relación especial con AESO a través de un acuerdo de colaboración mediante una cátedra en la Politécnica de Alicante, y ahondarán en los factores a tener en cuenta en el diseño arquitectónico en el clima mediterráneo, en el que, por supuesto, el sombreado tiene un lugar destacado. Tras su presentación, vamos a destinar unos minutos a realizar preguntas del público. Tenemos a un compañero con un micrófono, así que os animo a que hagáis notas mentales acerca de esas cuestiones en las que os gustaría ahondar o que queréis aprovechar para preguntar. Os animo a que participéis. Y ahora sí, vamos a recibir con un aplauso a ambos ponentes, a Ángel Benigno y a Carlos Pérez. Buenos días. ¿Se oye? ¿Sí? Claro, si no, mientras lo solucionan, vamos empezando porque la agenda y el tiempo es oro. En primer lugar, muchísimas gracias a ESO, a CAI, María José, por contar con nosotros para esta lección inaugural, aunque más que lección inaugural es una charla para sacar todo lo que hacemos desde la Universidad de Alicante, Carlos y yo, y en la que, bueno, pues también agradecer a todos los que habéis, a los que dedicáis esta mañana de tiempo, que el tiempo es oro, a aprender algo más y por lo menos a formar parte de este debate, ¿no? Hemos preparado una charla, creo que son unas 150 diapositivas, no os asustéis, vamos a preparar en 25 minutos, pero ya os adelanto que Carlos es un speaker increíble, una metralleta, y lo voy a dejar que sea él el que tenga mayor protagonismo. Yo casi que os voy a presentar con esta cámara de grabación de vídeo un poco el hilo conductor que nos une a Carlos y a mí durante estos casi 30 años de estar juntos, pero no trabajar juntos, sino que empezamos siendo arquitectos por vocación, y eso es algo que entiendo que a la gran mayoría de los que estáis aquí, de las que estáis aquí, nos une, es esa parte vocacional de la arquitectura, en la que como arquitectos nos dedicamos a medir, nos dedicamos a dibujar, a pensar, a tomar decisiones, y nos encanta esta frase de Louis Kahn, que nos acompaña muchísimo, y es curioso, porque ahora diré en la segunda parte por qué, pero en la que Louis Kahn decía que odiaba los conductos, que no le gustaban nada las tuberías, pero que precisamente porque los odiaba y no le gustaban nada, y sabía que le podían joder el edificio, decía que eran las que más cariño había que mostrar, ¿no? Y esto nos acompaña diariamente porque en nuestra segunda lente ambos terminamos la carrera, y en lugar de terminar la carrera y perder de vista la escuela, pues nos gustó tanto la escuela que nos quedamos a ser profesores. Y en ese ser profesores, pues yo soy profesor de instalaciones y de construcción, por lo tanto esta parte de mi plan vamos a tratarle con cariño, ¿no? Y Carlos predominantemente en construcción. Y dentro de esa parte de profesores de construcción, de ejecutar soluciones, de transmitir conocimiento, ahora sí, hay una ecuación que nos acompaña siempre. Es esa ecuación que veis en pantalla, que puede ser para la enseñanza, pero puede ser para la energía, puede ser para dar valor a una empresa, que dice que el conocimiento más las habilidades, que es lo que hacemos a diario en una universidad, transmitir conocimiento y habilidades, son necesarias, pero en la ecuación, si os fijáis, lo que multiplica es la actitud.
Y es la actitud con la que enfoques esa transmisión de conocimiento o con la que enfoques cualquier acción en tu día. Y es la actitud con la que Carlos y yo nos enfrentamos a diario pues a todo lo que vamos a tratar hoy en este foro, ¿no? ¿Qué es eso de trabajar, pues, por ejemplo, con la energía, con la arquitectura, con las protecciones solares, desde una acción, en algunas ocasiones vais a ver que incluso reivindicativa? Y nuestra tercera lente es que pues, de ser profesores nos lleva irremediablemente a ser investigadores. Y en esa parte de investigación nos encanta esta frase del premio Nobel Albert Einstein, que dice: investigar es ver lo que todo el mundo y pensar lo que nadie más ha pensado. Siempre ponemos un ejemplo, que es el ejemplo del Chupa Chups, que no deja de ser un caramelo y un palo que alguien unió y que patentó. Dices, el caramelo estaba inventado, el palo también, pero el Chupa Chups es impresionante, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando predominantemente en el ámbito de la energía, reducir consumo, mejorar confort, pero también desde un ámbito un poco, ya os digo, radical, mediterráneo, alicantino, en la periferia, aunque yo soy de Murcia, pero bueno, Alicante era donde estaba la escuela. Y empezamos con esta fábula de un reino en el que existía un rey cuyo tuvo un problema, iba montando a caballo, se cayó del caballo y no podía andar. Como no podía andar, su mayor daño no era que no podía andar, sino ver que cualquiera de sus súbditos sí podía hacerlo. ¿Y qué hizo? Pues un decretazo. Se inventó una normativa por la cual nadie podía caminar. Todo el mundo tenía que llevar muletas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que rápidamente todo el mundo irremediablemente andaba con muletas. Y las madres, para que a sus niños no los mataran, antes de que empezaran casi que a gatear, ya llevaban las muletas. Y se acostumbraron todos a andar con muletas. Es decir, no sabían andar, no podían caminar. Y pasaron los años, fue un rey muy longevo, y en esos años llegó un momento en que todo el mundo había olvidado que realmente estaban hechos para caminar y podían caminar sin muletas. Hasta el punto de que hubo dos ancianos que estaban en la montaña, que nunca participaban del pueblo, que habían seguido en sus quehaceres caminando y que no habían olvidado lo que significaba, y el día que murió el rey bajaron al pueblo a decirles: oye, que podemos andar, que no hay por qué seguir el decretazo del rey, que el rey murió. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que todos lo rechazaron, que dijeron que estaban locos, que no formaban parte de la manada, no cumplían las órdenes, que no podía ser, que se fueran de allí. Y en ese irse de allí volvieron a su montaña, pero gracias a las circunstancias hubieron ciertos jóvenes que dijeron: oye, a mí me interesa, a mí me vibra esto que estáis diciendo. Me apetece mucho que me digáis o que me ayudéis a recordar cómo se puede. Pues de eso va a ir nuestra charla. De eso va ahora Carlos a introduciros en modo metralleta, insisto, todo lo que estamos trabajando desde la universidad, para luego cerrar yo con lo que estamos haciendo con AESO con los alumnos. Bueno, hoy solo hay normativas de eficiencia energética que nos hablan de edificios, de soluciones, de exigencias y de instalaciones. Y eso nos ha acostumbrado a un tipo de arquitectura y una forma de vida. Pero no habla de personas. La normativa, de hecho, el código técnico no figura la palabra persona salvo en el SI de incendios. Es el único documento de 10.500 páginas donde aparece la palabra persona. Y forma de vida en ninguna. ¿En qué momento se convirtió un complemento en una necesidad? Y mucho peor, en una obligación. En otra forma de vida, que no era la nuestra. Con lo bonito que era vivir la naturaleza, como hacían mis abuelos, ¿no? Abrir las ventanas, relacionarse con el exterior. Y si estuviéramos enfocando las cosas no del todo correcto, porque al final uno de los objetivos principales no es la eficiencia energética, es conseguir el máximo beneficio humano. Humano. Las personas somos los protagonistas. Y además no solamente con el mínimo consumo de energía, que es lo que la normativa europea y española ahora en estos momentos se centra, es con el mínimo consumo de materiales, de recursos. Porque si para conseguir el mínimo consumo de energía nos cargamos la naturaleza para intentarla salvar, no acabo de entender la fórmula. La arquitectura tradicional de toda la vida ha tenido soluciones. No estamos aquí inventando el mundo. Tendremos que reformularlo, adaptarlo a los materiales de ahora, pero que, oye, que ya sabían hacerlo. Que ahí se está de maravilla. Que yo no he conocido espacios mejores. Que hoy intentamos imitar esto. Intentar conseguir estos espacios
esa ventilación, esa forma de vida. Aquí tenemos, por cierto, unos sistemas de una altísima tecnología, ¿eh? Sistema domótico, es decir, en invierno se despeja y te capta el sol, en verano, con todos sus sensores, automáticamente se actualiza y entonces aparece la protección solar, es la pera, es decir, consumo cero, unos sistemas de altísima tecnología. Una manera de controlar el sol como nunca más se ha logrado. No hay ventana hoy que consiga, bueno, se trata de reinventar y conseguir soluciones nuevas, ¿no? Pero bueno, esta persiana, que por cierto se llama persiana alicantina, porque fue inventada en Múnich, a las afueras de Múnich, y entonces le pusieron el nombre Alicante, no sé por qué, claro, son sistemas que se pueden recuperar, que no están prohibidos. Y al final aparecen mis abuelos, ¿no? Y dices, oye, la arquitectura tradicional, ¿cuál era la clave? El clima. El clima era la clave. Que España no es Berlín. Y España permite vivir así. Al final, ¿cuál es nuestro clima? Nuestro clima es esta cosa amarilla que rodea el Mediterráneo, que curiosamente a principios de siglo medía poco, actualmente mide más y dentro de 30 a 40 años medirá casi toda Europa. Con lo cual, quizá a lo mejor, más que nosotros aprender de lo que hacen los alemanes, deberían a lo mejor los alemanes empezar a aprender de nosotros, por lo que les espera, porque nosotros ya sabemos vivir con el sol, pero ellos no. Y se van a encontrar con problemas serios que ya se empieza a saber, que ellos no tienen maneras de protegerse del sol. Con lo cual, ya no estamos hablando de protecciones solares para Alicante o para Madrid, no, hay que empezarlas a exportar por toda Europa. Y nosotros somos los que más sabemos. A ver si me hace caso esto. Así. Tenemos en Alicante más de 3.000 horas de sol al año, pero en España tenemos muchísimas horas de sol al año, climas mucho más suaves. Este es el clima de Berlín. Vemos claramente cuál es el concepto de la arquitectura de un berlinés, protegerse del mundo. La arquitectura es un refugio, es una cueva, no hay nada que negociar con el entorno. Te tienes que proteger, aislar. En Madrid, la cosa ya cambia. En Madrid, tenemos un clima mucho más centrado, donde tienes zonas de calor en verano, zonas de frío, pero luego una zona central donde se puede dialogar con el clima. Y el clima que va a empezar a predominar en España se parece más a a ver, que a veces si os dais cuenta, es un clima mucho más adaptado al ser humano, donde puedes perfectamente interrelacionar interior-exterior, donde la arquitectura no tiene nada que ver con la berlinesa, no es un refugio, es en realidad una interacción. ¿Cómo era la casa romana? ¿Cómo era la casa griega? ¿Cómo era la casa árabe? ¿Cómo era la casa visigoda? ¿Qué nos ha pasado para perder todo esto? Al final, son tipos de climas distintos y dime dónde vives y te diré cómo debería ser tu casa. En realidad, toda la normativa debería estar basada en tu clima, en climas suaves como el nuestro. Podemos ventilar en verano y refrigerar la casa, o ganar el sol, el poder del sol, en invierno y calentar la casa gratuita. Todo esto puede parecer mucha teoría, pero todo esto se puede perfectamente medir. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué los edificios de Alicante, Madrid o Alemania se parecen? A ver, no me hace caso. Aquí, perdón. Pues porque la normativa ha adaptado como mucho coeficientes. Tablas donde entras, coeficientes, pero no ha adaptado las variables. Esto es como, venimos de una tierra de arroces, de paellas y de arroces, es como que me den 5 ingredientes para hacer un arroz cuando yo sé que necesito 10. Y me dicen, no, pero usted cocine con 5. Oiga, yo podría hacer maravillas, pero no va a salir el mejor arroz. Me están imponiendo unos ingredientes y me están quitando otros. No me dejan cocinar como yo quiero. Yo necesito unas variables adecuadas para España, con conceptos completamente distintos al diseño. A ver si es donde me pongo. ¿No? Sí. Más que nada me sabe mal por el tiempo. Al final tenemos que la normativa, ¿qué es lo que se caracteriza en Europa? Máximo aislamiento térmico, máxima estanquidad del aire, hasta una exacerbación, para nosotros entendemos, absolutamente errónea, en un país como España y mucho más en el Mediterráneo, y dar por hecho que hacen falta instalaciones.
De hecho, hoy por hoy, con la normativa actual y los métodos de cálculo actuales, es muy difícil cumplir el código técnico si no metes instalaciones. Oiga, no, porque yo no... Que no puedes, que las tienes que meter. No, pero si te... No, hombre, te ponen unos requisitos, claro, entre que me hace cocinar sin mis ingredientes, la paellera no es la que yo necesito, y le dicen, no, pues claro que tengo que ponerle instalaciones. Es decir, si no me estás dejando cocinar, ¿qué quieres que haga? No quieren que hable. Criterios... si tú diseñas con criterios de eficiencia energética, no forzosamente vas a conseguir una casa, puedes conseguir una casa confortable, pero no está garantizado. ¿Y si le damos la vuelta? Si diseñas pensando en criterios de confort térmico, seguro la casa será eficiente. Porque en una casa donde tú estás cómodo no tienes que instalar nada. En una casa donde estás feliz no tienes que darle a ningún botón. Hay que cambiar el orden de los factores porque sí que altera el producto. Me voy a poner más así. Por tanto, no es una cuestión solo de variables, sino de conceptos. Y por tanto, es necesario cambiar esos conceptos, que cómo se calcula una casa, lo digo brevemente, simplemente recupero que hay que evitar la demanda energética, todo esto es donde están las normativas, hay que ahorrar el máximo consumo en instalaciones, con instalaciones eficientes, y solo en la cúspide hay que poner energías renovables. Dense cuenta que es al revés completamente como nos lo han vendido. Aquí ser eficiente es meterlo todo de placas fotovoltaicas, es meter todo, más aparatos, más instalaciones. Perdón, no, pero si la gracia está en que la casa sea lo más eficiente para que necesite menos instalaciones y luego las fuentes de energía renovables sean las mínimas para que compensen y salga una casa nula. Es que cambia completamente la fórmula. Pero bueno, centrémonos en la parte de evitar la demanda, la base. ¿Cómo podemos hacer una casa eficiente? Estos son los 5 ingredientes que a mí como arquitecto me dejan tocar en los programas de cálculo en España. Estos y ninguno más. Hay algún ingrediente más, pero no me dejan tocarlo. Y ya ha dicho Ángel, nosotros ante todo somos arquitectos. A mí los ingredientes que no me dejen cocinar, a mí no me sirven de nada. Yo necesito cocinarlos para proyectar. Necesito pensar en casas nuevas, en edificios mejores, como ha dicho la secretaria del Colegio de Madrid. Si no, yo no puedo hacer nada. Y estos son los 5 que me dejan cocinar. ¿Podría haber más? ¿Necesito más? ¿Sé cocinar con más? Como arquitecto debería cocinar con más, sí. Vamos a verlo. Nuestras investigaciones se centran básicamente en monitorizar casos reales y en hacer simulaciones con gemelos digitales a partir de esos datos reales. Por tanto, mezclamos simulaciones con datos reales. Lo que vamos a contar aquí está contrastado, no son teorías. Y lo que estamos, 5 minutos. Sí, lo que estamos planteando es un clima, unos datos optimizados para nuestro clima. Si es que el problema es que esto me hace ir más lento. En nuestras investigaciones hemos investigado cómo combinar todos esos datos para cocinar mejor, tanto en edificios nuevos como en edificios antiguos. La ventilación tiene que tener un protagonismo muchísimo mayor que el que la normativa plantea. El efecto invernadero, el poder del sol, es extraordinario, nos puede generar realmente calefacción gratuita en invierno y eso lo hemos llevado a viviendas. Y en viviendas hemos estudiado distintos comportamientos energéticos según cómo se coloquen las protecciones solares y los acristalamientos, hasta conseguir que la línea verde de una casa quede totalmente metida dentro de lo que es el clima y el comportamiento energético. Esa línea verde no necesita instalaciones. Y estamos dentro de las líneas máximas y mínimas de confort térmico. Hemos analizado también cómo afecta la radiación solar en función de que en un mismo espacio, aunque tengas la misma temperatura, no tienes la misma temperatura operativa, que es la que le afecta al ser humano, que es la mezcla de la temperatura de bulbo seco, que es la que detectan nuestros termómetros, más la radiación solar. La normativa no lo tiene en cuenta. Hemos analizado cómo el confort térmico de niños o ancianos no tiene nada que ver con el que considera la normativa, que es la de un señor caucásico de edad media. Así reduce toda la normativa europea y mundial el comportamiento humano, el ser humano. No tiene nada que ver las temperaturas, el confort térmico, a la misma temperatura entre unos niños de distintas edades, entre niños y niñas. Hemos analizado cómo afecta la radiación solar no solo en el comportamiento térmico, sino en el confort lumínico. Claro, toda la normativa se ha centrado en hacer lo máximo eficiente los edificios. Oiga, ¿pero eso luego va a ser lumínicamente cómodo? No. Tenemos luxes de 20.000 luxes y a 10 centímetros de distancia, leyendo el mismo libro, 200 luxes. Para volverse loco. Y luego nos quejamos de que los niños no prestan atención. Y como todos esos sistemas de sombreamiento, si tienen en cuenta el confort, claro que van a beneficiar a la calidad de vida
Y claro que van a contribuir a la eficiencia energética. Pero hay que tener en cuenta todo, desde una visión general. Todo esto da lugar, este es nuestro equipo de investigadores, todo esto da lugar a nuevos criterios de diseño. Unos criterios donde hay que conseguir el máximo calor gratuito en invierno, hay que dominar el sol y hay que protegerse en verano. Hay que controlar el sol. Y por tanto es aprovecharnos del sol, no aislarnos de él, simplemente aprovecharlo y dominarlo. Y todo esto da lugar a más ingredientes. Y es que ese interrogante, en realidad, como mínimo, se convierte en todo esto. Con lo cual ya empezamos a ver que cómo me va a salir un buen arroz si no me estás dejando cocinar como yo quiero. Al final tenemos el poder de la protección solar. Esto es lo que básicamente nos permite la normativa actual. Claro, podemos conseguir, oye, una reducción del 17,5%. Esto es en un mismo caso, ¿vale? En un mismo caso, números aplicados a una misma vivienda real. Con la normativa actual, 17,5% de reducción. Si pudiéramos aplicar de una manera mucho más específica la norma UNE, conseguiríamos valores del 28% e incluso del 32% de reducción. Y simplemente por el método de cálculo que emplees. Es decir, que estamos hablando del mismo sistema de protección. Es decir, te gastas el mismo dinero, pero simplemente por el método de cálculo que uses, consigues un 17% o consigues el doble. Podemos perfectamente calcular mucho mejor los coeficientes de transmisión, de reflexión y de absorción de esos sistemas de protección y conseguir, por tanto, un comportamiento mucho más eficiente del edificio. Y en invierno podemos conseguir calefacción solar gratuita que consiga que esta línea azul, que es la temperatura interior de la vivienda, se convierta en esa línea naranja, prácticamente plana todo el año. De manera que te sale gratis la calefacción. Pero para eso necesitamos que los programas de ordenador nos permitan una envolvente cambiante durante el año. Los sistemas actuales te obligan a que la envolvente térmica sea la misma, todo el año. Díganme cómo calculo una casa romana. Hemos retrocedido 2000 años. No puedo hacer lo que los romanos hacían. Ventilación. La normativa nos exige, nos permite, nos sugiere una determinada ventilación. Si la ventilación fuera durante muchas más horas. Estamos en España, señores. En España mi abuela abría las ventanas y ventilaba la casa. No ponía un pequeño ventilador. Sí, eso es para evitar humedades. Pero déjenme vivir como siempre se ha vivido. Déjenme abrir las ventanas y déjenmela tenerlo en cuenta en los cálculos. No, porque claro, te dirán, no, si tú puedes abrir la ventana. Sí, pero no me beneficia en mis cálculos. Entonces tengo que poner más aislamiento. No, estoy calculando, estoy cocinando mal. No, si a mí me dejara cocinar como yo puedo, conseguiría una reducción gracias a esa ventilación del 40 y pico %. Y la ventilación no solamente en cuanto a renovación de aire, sino también el movimiento del aire. La normativa americana, ellos que no creen ni en el cambio climático y decimos que son unos bárbaros, que no, Europa somos la ventaja, ¿no? Pues la RAE americana sí que permite tener en cuenta, mediante el método Fanger, que el movimiento del aire provoca una mayor facilidad de la evapotranspiración del ser humano. Y por tanto, con un movimiento adecuado, hasta 0,8 metros por segundo, tu cuerpo puede tener temperaturas mayores y estar igual de cómodo. ¿Ustedes saben lo importante que sería poder cambiar las temperaturas de consigna que indica la normativa? Simplemente con ventiladores de techo. Yo podría subir 2 grados o 1,5 grados la temperatura de consigna y con eso reduciría hasta prácticamente en un 100% las horas fuera de consigna durante el año, durante el verano, con un gasto mínimo. Al final nos sale toda esa reducción energética, lo que significa no un edificio de casi nulo, significa un edificio nulo. ¿Por qué? Porque esas 2 columnas rojas y azules equivalen a menos del 4% de horas anuales. Eso sí que la normativa automáticamente, si logro menos de 4% de horas anuales, me permite evitar sistemas de climatización. Ni muchos ni pocos. No tenerlos. Y yo en Alicante me niego a tener un aparato de aire acondicionado y estar encerrado como esos 2 señores que aparecían en la imagen, viendo lo bonita que es la naturaleza. Perdóname, en Alicante la naturaleza se vive. En España se vive. En Córdoba se vive. En la Alhambra se vive. Estamos en España, no estamos en Berlín.
me quiere alguien matar a estas alturas de la jugada. Estamos en España, Carlos. Estamos en España. Al final hay que tener una visión holística del problema. Si esta máquina de escribir la vemos pieza a pieza, esas piezas no funcionan. Esas piezas no tienen sentido. Solo tienen sentido cuando se ve en global. Es cuando te das cuenta que unas columnas anulan a las otras. Es cuando te das cuenta que si me dejas cocinar con 12 ingredientes, resulta que al final consigo que todo se combine. Y a lo mejor me sale un arroz mucho mejor, mucho más barato y mucho más sencillo. ¿Vale? Pero es clave tener esa visión global, o que no la dejen tener, claro. Bien. Ahí estás. ¿Vale? Sí, pues al final se trata de adaptar la normativa a los criterios de diseño al clima. Se trata al final de conseguir confort térmico todo el año si lo adaptamos a nuestro clima con el mínimo. Nosotros defendemos sin instalaciones, ¿vale? Pero si le quieren no llegar hasta ese extremo, poniendo una instalación que decore, ¿vale? A poder ser escondida, que no estropee la arquitectura y al final, quedaba una tercera, Ángel, pues que pensemos en las personas y generemos una nueva arquitectura que recupere todo lo que tenía la arquitectura del pasado, pero adaptada a los materiales, a los medios, a las necesidades humanas del presente, que hay mucho que crear, ¿no? Y es por eso por lo que se ha firmado el convenio con AESO. Claro, yo creo que esa imagen que veíamos es clave, el todo es más que la suma de las partes, y además es que creo que es algo que siempre hemos tenido muy intrínseco a la figura del arquitecto y de la arquitecta, ¿no? Esa parte que siempre decíamos en la escuela es el director de orquesta, ¿no? Y dices, bueno, es que el director de orquesta, entonces lo que hay que hacer también es no solamente quejarnos en esa ecuación de la actitud, que era la que multiplicaba, si tenemos el superpoder de estar en la escuela de arquitectura y ser profesores, pues no podemos ser los arquitectos víctimas y quejicas. Tendremos que tomar acción y llevar todo esto a la universidad, porque al final los arquitectos del futuro les estamos formando hoy en día en las escuelas de arquitectura. Y no vale decir, es que nos han reducido un montón de créditos, es que menudo desastre, ¿qué quieres que haga con esta juventud? Esta juventud es la misma que hace 2500 años, la juventud es juventud. Y a la juventud, cuando la emocionas, crea. Es esta frase de Santiago Pando que dice, si estás emocionado, estás creando, y si no, estás simplemente obedeciendo. Y nosotros estamos en esa fase de negarnos a obedecer para no llevar muletas, pero tenemos que crear, ¿no? Esto es que nos quedan 5 minutos. Yo creo que vamos bien, María José. Y lo que estamos haciendo es involucrar a las empresas con la universidad. Es involucrar a asociaciones como AESO a formar parte de la formación de los nuevos y nuevas arquitectos y arquitectas del futuro. Y en ese convenio reflejamos no solamente integrar todo este know-how, todas estas formas de calcular, por supuesto las que están regladas, pero ir más allá y que los estudiantes en esa relación de universidad y empresa tengan formación, al estilo de lo que estamos haciendo en este foro hoy, entiendan todos los sistemas que hay, entiendan la repercusión que hay, no se sientan solos o solas cuando salgan a la calle, algo fundamental, para eso están también los colegios profesionales, para luego seguir dando formación, y entender que si se les da la suficiente dosis de conocimiento, de habilidades y de manera de enfrentarse a los problemas, pues son capaces de hacer, por supuesto, vamos a visitas de obra, en las visitas de fábricas, en las visitas de fábrica aprenden muchísimo porque están ya sintiéndose, esto es quinto curso, están sintiendo que son prescriptores, por lo tanto ya desde el momento en que están eligiendo la carrera de arquitectura, lógicamente son arquitectos, arquitectas, y estamos tremendamente contentos porque después de la primera vez que lo hemos hecho, porque podrían ser trabajos perfectamente finales de máster de cualquier escuela de arquitectura, se lo digo sinceramente porque también somos profesores en máster, y llegan a un nivel en el que te das cuenta que como los has emocionado, saben que son de los primeros en España que están trabajando con esto, es sumamente gratificante para ellos y para nosotros más el llegar a soluciones constructivas en las que se está hablando de integración, se están haciendo maquetas, se está hablando, por supuesto, de cómo se calcula, de cómo puedo llegar a negociar con un cliente a través de la tecnología y, por supuesto, con un ingeniero también, porque si no, no llegas en igualdad de condiciones y en el primer golpe te ha noqueado. Bueno, pues están trabajando con creación de espacios, gracias a esas sombras, con creación de nuevos materiales, con texturas, con materialidades diferentes y siempre con el apoyo del cálculo y con diferentes métodos. Y con esto terminamos nuestra
aportación a esta mañana, que yo creo que para abrir el debate está bastante bien, con la pregunta que os hacemos a todas y a todos de si caminamos juntos, sin muletas. Muchas gracias.